En esta ocasión vamos a hallar la distancia de un punto a una recta. Primero lo vamos a ver en el espacio. Yo te aconsejo siempre que antes de hacer cualquier ejercicio, cualquier problema, ya sea de dibujo o de otra cosa, te hagas un pequeño esquema, un pequeño boceto. Vamos por partes. Si descomponemos el problema en partes, será más fácil su resolución. Lo primero que vamos a hacer es trazamos un plano perpendicular a la recta R que contenga al punto A. Vamos a verlo en el espacio. Dibujamos un plano que contenga el punto A y sea perpendicular a R. Hallamos el punto de intersección de esta recta, de nuestra recta, con el plano que hemos dibujado. El plano lo vamos a llamar P. Buscamos ese punto de intersección, lo vamos a llamar I. Y por fin calcularemos la distancia del punto A al punto I. Repito, 3 pasos. Tenemos el punto y la recta. Primero trazamos un plano perpendicular a la recta, esto es perpendicular, que pase por A. A está contenido en este plano. Hallamos el punto de intersección de R con P, todo eso lo veremos en el sistema diédrico, y por fin calcularemos la distancia entre I y A. Aquí tenemos el problema planteado, tenemos el punto A y tenemos la recta R. El punto A nos viene dado por sus proyecciones, al igual que la recta. ¿Cómo empezamos? Hemos dicho que vamos a trazar el plano perpendicular que contenga a A, perpendicular, como digo, a esa recta R. Estos ejercicios más simples los tenemos ya realizados en otros videotutoriales. En primer lugar, para trazar un plano perpendicular a una recta que pase por ese punto necesitamos una recta auxiliar. Esta recta auxiliar es una recta horizontal. ¿Cómo tiene que ser esta recta auxiliar? Mira. La proyección vertical es paralela a la línea de tierra y pasa por A'. La proyección horizontal pasa por A y es perpendicular a esta proyección R de la recta. Por lo tanto, tenemos que trazar una perpendicular a esta recta que pase por A. Podríamos hacerlo utilizando nuestra escuadra, colocándolo de esta manera. Y así lo vamos a hacer. Ajustamos un lado de la escuadra a la proyección de la recta. Ahí coincide. Coloco aquí el cartabón. Evidentemente, aquí encontraremos esa recta que estamos buscando. Esta es la recta auxiliar que la voy a llamar S. La proyección vertical será S', la horizontal S. Repito. Esta recta es horizontal, por lo tanto esta proyección es paralela a la línea de tierra, pasa por A'. Esta proyección es perpendicular a la proyección R de la recta y pasa por A. Esto es perpendicular. Tenemos que hallar la traza de esa recta. Esa recta, al ser horizontal, solamente tiene una traza vertical. Se encontrará en este punto V y en este punto, trazando la perpendicular, V'. Voy a trazar la perpendicular desde aquí. Y desde este punto de corte, trazo esa vertical. Y aquí tenemos V'. Voy a hacerlo más grande para que lo veas. Y aquí V.
Aquí tendríamos V'. Esa es la traza de la recta. Por lo tanto, para trazar un plano perpendicular a esta recta, que pase por A, la condición es que sus proyecciones sean perpendiculares a la recta, pero será necesario que la traza de ese plano pase por este punto. Por lo tanto, vamos a trazar una perpendicular por V' a la recta, a la proyección R'. Lo podemos hacer con el compás. Ya te digo que esto lo tenemos hecho en otros videotutoriales. Para mí este es el método más fácil. Pincho en cualquier sitio de la recta. Llevo la mina hasta el punto. Trazo un arco. Ahora pincho en cualquier otro punto de la recta, da igual, por ejemplo aquí. Llevo la mina hasta el punto, hasta V', y desde aquí voy a trazar otro arco. Tenemos dos puntos de corte, este y este, que uniéndolos nos darán la traza vertical del plano perpendicular que pasa por aquí. Aquí tendríamos P'. ¿Dónde estará P? Trazamos una perpendicular a la proyección horizontal de la recta desde este punto. Podríamos hacerlo como hemos hecho aquí con el compás, pero también lo podemos hacer con la escuadra y el cartabón. Ajustamos, procuramos que pase por el punto. Este lado es perpendicular, pero para prolongar voy a hacer lo siguiente. Fíjate lo que he hecho. Y por este punto, desde este punto, trazo la perpendicular a R. ¿Qué hemos hecho en este paso? Hemos hallado este plano P perpendicular a R que pasa por A. Es perpendicular a R porque las proyecciones y la traza son perpendiculares, y aquí lo mismo. También tenemos que este plano contiene al punto A porque hemos encontrado una recta que pertenece al plano que contiene a ese punto A. Vamos con la segunda parte. Hallaremos la intersección de este plano P con la recta R. Lo tenemos aquí. Hallamos la intersección de la recta R y del plano P, tendremos aquí el punto, la recta perpendicular al plano. Para hallar la intersección de ese plano P con la recta R necesitamos un plano auxiliar. Lo más fácil es utilizar un plano proyectante. En este caso vamos a hacer un plano proyectante vertical. Si es proyectante vertical, los planos tienen su traza vertical oblicua y la horizontal perpendicular a la línea de tierra. Por lo tanto, se encontrará aquí. Y estas dos serán las trazas del plano proyectante auxiliar, estas dos. Tenemos que buscar la intersección de este plano auxiliar con este plano. Por lo tanto, es necesario prolongar esta traza para ver dónde se cortan. Como ves, necesito prolongarlas. Y tenemos que buscar los puntos de corte de las trazas homónimas, es decir, P' con la traza vertical del plano auxiliar, que estará aquí, y la intersección con P, que estará aquí. Desde este punto de corte vamos a trazar la perpendicular a la línea de tierra. Y nos corta la línea de tierra en este punto. Observa, este punto y este punto son las intersecciones de las trazas homónimas.
Y estos son las proyecciones del punto de las trazas. La vertical, este punto, y la horizontal, de este punto. Tenemos que unir estos dos, este y este. Fíjate, este y este. ¿Qué obtendremos así? La recta intersección de este plano y el plano proyectante. Esa recta intersección será esta su proyección vertical y esta su proyección horizontal. Lo ponemos con minúsculas, esta es la recta intersección y entre el plano P y el plano proyectante. Este plano proyectante contiene esta recta porque su traza coincide con su proyección. Nos corta a la recta R en este punto. Esta línea que hemos trazado, esta recta, corta en este punto. Este será el punto de intersección y lo vamos a llamar I. ¿Dónde estará la proyección vertical del punto? Como sabemos, está en su perpendicular a la línea de tierra y para que pertenezca a R tiene que coincidir con la proyección vertical de R, con R'. Trazaremos esa perpendicular y donde nos corte obtendremos el punto I'. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con el compás, que es muy fácil. Pinchamos en cualquier punto de la línea de tierra, llevamos la mina hasta ahí, trazamos un arco. Lo hago fuerte para que lo veas. Pincho en cualquier otro punto de la recta, daría igual. Pincho en cualquier otro punto, llevo otra vez la mina hasta ahí y voy a trazar otro arco. Tenemos dos puntos de corte, este y este, que uniéndolos nos dará la perpendicular que pasa por I y donde se corte con la recta en este punto tendremos la proyección vertical del punto. Aquí tenemos las proyecciones del punto de intersección I', I. Este punto es el punto de intersección entre esta recta y este plano. Es decir, hemos averiguado dónde se encuentra I. Se encuentra aquí. Y vamos con la tercera fase. Tenemos que calcular la distancia del punto A al punto I. Aquí nos va a quedar un poco pequeño. Mira, vamos a hacer un pequeño esquema. Aquí tenemos el punto A, A', A. Aquí tenemos el punto I. Y se hace de la siguiente manera. Unimos estas dos proyecciones, también podíamos hacerlo con estas dos. Por uno de los extremos, da igual, trazamos una perpendicular. Esto es a mano alzada, evidentemente. Da igual por cualquiera, vamos a hacerlo, por ejemplo, por este. Estas son perpendiculares. A cualquiera de estos dos lados, vamos a poner la distancia de cotas de estos dos puntos. Trazamos una paralela y esta es la diferencia de cotas. Esa diferencia la colocamos aquí, la misma distancia, y uniendo este punto con este obtendremos la solución que estamos buscando, que será la verdadera magnitud. Repito, unimos esos dos puntos, podemos unir estos dos. Trazamos una perpendicular. Vamos a hacerlo aquí también. Trazamos una perpendicular por uno de sus extremos, por ejemplo aquí. En este caso colocamos la diferencia de cotas. Aquí. Y unimos los puntos y ya está. Aquí lo que colocaríamos sería la diferencia de alejamientos. Unimos este punto y esta distancia y esta tienen que ser iguales. Lo vamos a hacer aquí. Unimos A con I.
por uno de los dos vamos a trazar una perpendicular, me da igual cuál. Por ejemplo, lo vamos a hacer donde veamos que tenemos menos líneas, pues por ejemplo, yo qué sé, da igual, aquí. Esta recta auxiliar es perpendicular a la línea que une A con I. Esto es perpendicular. Y sobre esta distancia, sobre esta recta, voy a colocar la diferencia de alejamiento escalar. ¿Cómo la podemos calcular? A la distancia larga le quitamos la corta y esa es la diferencia de cotas. Lo podemos hacer fácilmente con el compás. Aquí ya está hecho, como puedes ver. Cogemos esa medida, la colocamos aquí, ya la tendríamos. Y esta distancia de aquí es la diferencia de cotas. La llamamos D. Esa medida D, esta misma medida la vamos a colocar aquí. Podemos medir con la regla, con el compás, como quieras. Esa medida la coloco aquí. La voy a marcar. Aquí tenemos la diferencia de cotas, aquí, y unimos este punto y este punto, ya habremos obtenido la solución final. Lo vamos a unir. Ya que con azul clarito te marco la solución. Vamos a recapitular el punto y la recta, que están en color. Perpendicular a esa recta, plano perpendicular que pasa por A. Intersección y distancia entre los dos puntos. Solución final. Aquí te repito que es la distancia entre las dos proyecciones horizontales y sobre una perpendicular por un extremo colocamos la diferencia de cotas, que está aquí. Y de aquí a aquí lo unimos. Estos pasos, uno por uno, los tenemos explicados en otros tutoriales.